Empieza con un chascarrillo que produce una mezcla de gracia y vergüenza ajena. Sigue con el descubrimiento de que discutir la verdad científica sale rentable políticamente. Se remata con decisiones y termina mal. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, del primo de Rajoy a la Dana de Valencia. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. En 1972, la primera cumbre para la Tierra, celebrada en Estocolmo en el marco de Naciones Unidas, planteó la cuestión del cambio climático por primera vez. En 1997, el Protocolo de Kioto fue el primer consenso internacional relevante para revertir los efectos del calentamiento global. Desde entonces, numerosos estudios científicos han ido añadiendo datos a esa alerta. Eso sí, para convertir aquel asunto científico institucional en un concepto político para la cultura popular, nadie como los americanos. Es nuestro único hogar. Y eso es lo que está en peligro. Nuestra capacidad para vivir en el planeta Tierra. Al Gore, después de ser vicepresidente de Estados Unidos, se dedicó a evangelizar al mundo en aquel documental en el que nos avisaba de una verdad incómoda. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Para entonces en España ya existía la Oficina Española del Cambio Climático. La dirigía una tal Teresa Rivera. Pero la oficina la había creado el Partido Popular, el gobierno de Aznar, en 2001. Eran años en los que nadie discutía desde una tribuna política mínimamente relevante los indicios científicos del calentamiento global. Hasta que Mariano Rajoy decidió citar a su primo. 2007. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo: oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. La derecha empezó a verle cierto filón al asunto. Aznar, el mismo Aznar que tuvo una ministra de Medio Ambiente, el mismo que creó la Oficina de Cambio Climático, convertido ya en ideólogo de la nueva derecha dura, transformó el chascarrillo del primo en luz verde ideológica hasta para la demagogia. 2008. Los abanderados del apocalipsis climático exigen dedicar cientos de miles de millones de euros, pero no a paliar el hambre. Exigen esos recursos para destinarlos a causas tan científicamente cuestionables en su viabilidad como ser capaces de mantener la temperatura del planeta Tierra dentro de un centenar de años y resolver un problema que quizá, o quizá no, tengan nuestros tataranietos. Aznar es el padre de la batalla cultural, esa cosa de la derecha en la que no importa la realidad, sino decirle a la gente que puede hacer lo que le dé la gana a pesar de la realidad. Y al padre le salió un hijo emancipado, Santiago Abascal, el hormiguero, año 2019. Con la excusa del cambio climático, lo que están haciendo es restarnos libertad. La libertad. El PP, sobre todo en Madrid, empieza a competir con Vox el espacio del negacionismo climático como ejercicio de libertad. Vamos a escuchar algunas voces. La de Ayuso la vas a reconocer, los demás son cargos de Vox o del PP. No te voy a decir a qué partido pertenece cada uno, a ver si eres capaz de encontrar las diferencias. Y dejándonos llevar por emergencias internacionales que algún día sabremos qué lobby tienen detrás. Tenemos grandes retos, pero ahora la agenda ha decidido
que marque el medio ambiente una y otra vez como emergencia. Dejarse llevar por la terminología propia de ciertos lobbies globalistas, que si Vox es negacionista, que si nosotros estamos en las ultracavernas, nos es exactamente igual. Decir de una manera frívola que el cambio climático mata no es propio de alguien que se digna en ser presidente del gobierno de España. Hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor. Que se caliente un poquito el planeta para empezar a reducir las muertes por frío, sin histeria, sin paranoia y sin ningún fundamento científico. La idea de la emergencia climática. Nosotros no consideramos que exista ninguna emergencia climática. Evidentemente que en el mes de junio o en el mes de julio haga calor, me parece que forma parte de lo más natural. Pues cuando yo iba de la mano de mi madre en el mes de julio y hacía un calor que no se podía aguantar y siempre nos íbamos al Corte Inglés, pues bueno, si te pilla la hora de calor en la calle, pues te metes en un centro comercial, te metes donde sea o en una iglesia, como dice la señora Cuartero. Nosotros no compramos esos discursos supuestamente sentimentales en torno al ecologismo, que normalmente están cargados de ideología y que ponen en tela de juicio siempre tradiciones y costumbres o el propio consumo. En fin, que la política medioambiental de la derecha en los últimos años más o menos se resume así. Y llevar naturaleza a los patios y a las azoteas, para llevar naturaleza y salud a todos los vecinos, a las familias. Y vamos a hacerlo de esta manera, que cada balcón de Madrid tenga una planta. En este contexto llega a Madrid un político conservador de Galicia. Y el día en el que ese político conservador de Galicia se presenta a una investidura fallida para ser presidente del gobierno, le parece buena idea decir esto. Les avanzo igualmente que no voy a perder ni un segundo en discutir sobre el cambio climático. Me propongo afrontar este asunto con las evidencias que la ciencia nos aporta, a las que nos acercamos sin visiones apocalípticas, sino con el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico y social. Transición ecológica, sí. Dictadura activista, en ningún caso, señorías. Estos discursos, que convierten la ciencia en dictadura activista, tienen consecuencias. Implican una toma de decisiones coherentes con ese discurso. Cuando las coaliciones del Partido Popular y Vox se hacen con gobiernos autonómicos y locales, eliminan restricciones de tráfico en las ciudades, levantan carriles bici, autorizan construcciones en lugares de riesgo, retiran restricciones sanitarias al ganado, desmantelan las pocas políticas medioambientales que hay. La cosa tenía que estallar por algún sitio. En la Comunidad Valenciana, el PP le da a Vox la gestión de las emergencias, y lo primero que hacen es eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias. Y cuando Vox sale del gobierno, no cubren un puesto clave de coordinación hasta el mismo día de la Dana. En esos pasillos, la gente que toma decisiones es gente que piensa lo que vamos a escuchar. Son representantes de Vox en diferentes administraciones valencianas. Alarmismo climático, diría yo, o religión climática, si lo prefieren. Ese discurso de la burbuja climática no ha servido más que de señuelo ideológico, un discurso, el del cambio climático, del que ya se han descolgado un buen número de científicos y algunos de ellos premios Nobel. No nos acordamos del hundimiento del Titanic, porque tenían un iceberg en una zona que efectivamente había zonas que eran una zona de icebergs, pero no de esa magnitud, o también había emergencia climática en 1912. Esto solo se les ocurre a ustedes para aterrorizar a los ciudadanos de esta comunidad bajo falsas premisas de emergencia climática. Tengo 60 años, en mi niñez no había en ningún sitio aire acondicionado. Hay que mirar también a los mayores, las tradiciones, la sombra, bebe agua fría y acostúmbrate. El cambio climático no es responsabilidad del ser humano. La Inquisición climática llega, te señala y ya se encargarán los medios serviles y las redes amaestrata de negarte prácticamente el derecho no a discrepar, sino a existir. La temperatura ha subido 1 grado desde 1850, pero yo no creo que nos haya ido tan mal desde entonces. No se puede decir que todo lo que ha ocurrido con la Dana no se veía venir, porque la virulencia de la Dana en sí es consecuencia del cambio climático, y porque la negligencia en la gestión es consecuencia de un modelo ideológico, pero sobre todo no se puede decir que no se veía venir, porque literalmente alguien lo vio venir. Este hombre se llama Juan Bordera. Un estudio reciente en una de las revistas científicas más prestigiosas del planeta, la revista Nature. El coste del cambio climático para la economía valenciana supondrá más de 25.000 millones de euros para 2050. 25.000 millones de euros es el 85% del presupuesto de la Generalitat.
Juan Bordera es periodista, activista contra el cambio climático y ahora diputado de Compromís. Se dirige a Carlos Mazón en el Parlamento valenciano, de esto hace 7 meses, mucho antes de la Dana, y suena a profecía. Gobiernos como el suyo, que recortan 1/3 del presupuesto cuando más falta haría. Gobiernos como el suyo, que tienen conselleras, que niegan la emergencia climática. Y, sinceramente, personaje histórico, francamente usted va a ser un personaje histórico. Será el que permitió el circo negacionista que tiene el Consell. Le voy a regalar otro libro. Trata sobre este reto crucial que está escrito con 2 de los mejores científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de este país. Igual les puede servir mucho a la gente de su consejo. Juan Bordera es solo una voz de muchas. De la Valencia de Mazón a la Doñana de Juanma Moreno. De las macrogranjas en Castilla y León a los árboles de Madrid-Río. Vecinos, políticos de diferentes partidos, activistas, científicos, llevan décadas avisando y años luchando contra este circo negacionista. No en nombre de todos ellos, pero sí como voz de los que han sido negados, le hemos pedido a Juan que nos diga cómo se siente al ver que llevaba razón. Hola Juanlu, ¿qué tal? Pues yo me siento una mezcla entre enrabietado y frustrado, supongo, ¿no? Porque les hemos presentado todas las evidencias posibles, les hemos presentado propuestas que votaron en contra el año pasado y propuestas este año 3 veces iniciativas parlamentarias en octubre, justo el mes de la catástrofe, porque sabíamos que iba a ocurrir. Es una cuestión de ciencia física, casi te diría básica, ¿no? Pero si encima tienes a negacionistas de la ciencia más básica en el gobierno que votan en contra de las medidas más tibias que les presentamos, porque les presentamos propuestas bastante básicas, porque sabíamos a quién se las estábamos presentando, ¿no? Y así todo votaron en contra. Entonces la sensación es de frustración y a la vez de cabreo y a la vez de, supongo que ganas de que esto sirva para hacer un giro en cómo se cuenta este tema en todos los ámbitos, cómo se tiene que hacer una pedagogía especialmente también a la población para que se pueda preparar, aunque los gobernantes sean unos ineptos, como ha sido este caso, por no decir otra palabra peor, y también tener como protocolos de emergencias mucho mejor coordinados. Es una obviedad que tenemos que saberlo hacer porque además tenemos un urbanismo que es criminal. Es decir, se han juntado un cambio climático que se acelera con un urbanismo que es literalmente suicida, porque estamos hormigonando zonas que son inundables, con lo cual la respuesta de la naturaleza obviamente es la que ha sido. Y luego además se junta esto con una negligencia política absolutamente criminal de algunos de los principales responsables de esta catástrofe. Entonces, el cóctel ha sido de la tormenta imperfecta, digamos, a nivel político, a nivel de urbanismo y a nivel de un cambio climático acelerado que hace que las negligencias, digamos, habituales de este tipo de gobernantes pues cada vez sean más dañinas, ¿no? Y lo peor de todo esto es que van a venir probablemente peores en no mucho tiempo. Entonces se juntan esos 3 sentimientos que te describía, ¿no? De rabia, de frustración y de esperanza de que al menos sirva para algo, con la sensación del temor de que si no hacemos algo bastante transformador nos vamos a encontrar con peores fenómenos extremos, y esperemos que no, pero de momento con los mismos gobernantes al cargo. Y antes de marcharnos, en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.